Incluso muchos especialistas y académicos rechazan que esto sea el objetivo de dicho decreto. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Si me acompaña, vamos a ver algunos de los posicionamientos respecto de este tema y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy, no sin dejarle mi Twitter para que me mande ahí sus comentarios, sus puntos de vista, sus cuestionamientos, José Buendía MX. Y ahora sí, vamos rápido a ver este material de contexto para iniciar con nuestro debate de hoy. En medio de la campaña electoral, el presidente Enrique Peña Nieto publicó un decreto para modificar el estatuto de las vedas existentes sobre 40% de las cuencas del país, lo que generó polémica por las consecuencias que pueda tener sobre el manejo de este recurso natural. Precisamente, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el pasado 5 de junio, Peña Nieto anunció la firma de 10 decretos que cambian el estatus de veda sobre 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en el país. Por estas, escurre el 55% de las aguas superficiales de la nación. El decreto implica eliminar la prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua en esas cuencas con la justificación de que servirían para establecer reservas de agua para las áreas naturales protegidas y la naturaleza para los próximos 50 años. Sus críticos, en cambio, consideran que la modificación del estatuto de las cuencas abre la puerta para que 55% del vital líquido se utilice para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores empresariales municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país, como son minería, hidrocarburos, turística o inmobiliaria. Expertos en el tema señalan que la Ley Nacional de Aguas establece que para quitar o modificar vedas, reservas y reglamentos en cuencas y acuíferos, se debe publicar un estudio técnico que justifique tal acción en el Diario Oficial de la Federación. Desde el 2010, la Conagua inició el Programa Nacional de Reserva de Agua con el objetivo de garantizar al mismo tiempo agua para cumplir los derechos humanos de acceso y consumo y saneamiento y un medio ambiente sano consagrados en la Constitución mexicana. Asimismo, es considerada una medida de adaptación al cambio climático y forma parte de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, del Programa Nacional Hídrico, del Programa Nacional de Medio Ambiente y del Programa Especial de Cambio Climático. ¿Es cierta o no la denuncia de privatización del agua? Los decretos de reserva de agua se fundamentan en la Ley de Aguas Nacionales y ahí queda claro que solo se puede reservar agua para consumo humano, medio ambiente y para la generación de energía. Así lo aseguraron el director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Felipe Arreguín Cortés, al precisar que por ello mismo las aguas resguardadas bajo dichos decretos no pueden concesionarse para un uso diferente. La organización no gubernamental internacional World Wildlife Fund, a través de su presidente en México, Jorge Rickards, señala que estos decretos representan una visión de futuro que evitará la grave sobreexplotación, contaminación y escasez que se vive en muchos otros ríos del país. La coalición Agua para Todos encontró que estos decretos van a permitir a la Comisión Nacional del Agua garantizar los volúmenes de agua que están exigiendo las empresas mineras, petroleras y privatizadoras de sistemas urbanos de agua a costa de los derechos de los pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbanos. Además, estimó que los decretos de levantamiento de veda podrían poner en riesgo hasta 50,000 concesiones sin título actualizado o vigente de comunidades indígenas o núcleos agrarios, quienes tenían las dotaciones de líquido por decreto presidencial, pero esta figura cambió en la Ley de Aguas Nacionales y no lo renovaron. Vamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a entrar a un tema que viene de días atrás de las elecciones y fue un decreto que publicó el presidente Peña Nieto respecto del agua. El agua, usted lo sabe, es un recurso no solo vital, sino en muchos casos en nuestro país escaso, mal repartido, con verdaderos problemas de desabasto en algunos lugares y al mismo tiempo un derecho humano y pues un elemento que hay que cuidar para la protección del medio ambiente. El tema es que el decreto lo que hizo fue levantar la veda para la extracción
de agua de una parte importante de las cuencas del país. Entiendo que equivaldría a más del 50% del volumen total de agua, pero estos son datos que prefiero que nos los vaya, al igual que la explicación de qué es y cómo va a impactar este decreto, que nos lo expliquen los expertos. Por eso me da mucho gusto tener hoy aquí en este programa a Miguel Ángel Montoya, asesor parlamentario y además consultor de gestión de agua. ¿Cómo estás? Muy bien, Pepe. Gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio. Un placer tenerte y además tenemos telefónicamente desde justo, imagínense, desde la sierra de Baja California, un estado que enfrenta problemas severos de agua, particularmente en la ciudad de La Paz, una urbe que podría incluso quedarse sin agua por la extracción de los mantos y por la salinización o la penetración de la sal del mar dentro de sus reservas de agua. Jorge Escobar, presidente del Colegio de Biólogos, muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, un saludo a tu auditorio. Buenas tardes. Un placer. Pues si quieres vamos a empezar y lo que te pediría antes que cualquier otra cosa suceda, Miguel Ángel, es, a ver, tratemos de aterrizar un poco esta polémica. Se produce el decreto y se abre una enorme polémica porque lo que dicen va a abrir la puerta para la privatización de las cuencas del país, que entiendo antes estaban en un régimen anterior, más bien en el régimen anterior estaban, digamos que, entregados sus derechos a las comunidades que estaban, digamos, donde estaban asentadas. Y ahora se podrá extraer agua de ellas. Más o menos es así. Si quieres, Vienes, un fenómeno, Miguel. la discusión es interesante y no es nueva. La discusión sobre la privatización tiene al menos 26 años desde que está vigente la Ley de Aguas Nacionales. Y justo en el contexto de la ley es que tenemos que entender estos decretos. ¿De qué se trató este decreto? Permíteme tratar de ser didáctico con nuestro auditorio. Es un acto jurídico simultáneo. Como tú bien dices, primero se levanta una veda y de manera simultánea se decreta una reserva. El gobierno federal, dentro del posicionamiento del tema, nos ha vendido la idea que la reserva es muy buena y justo, inclusive yo lo entendería así, fonéticamente es muy bonito hablar de una reserva. De hecho, hoy mismo se acaba de decretar como patrimonio mundial la reserva, una reserva en Puebla, es una reserva de la biosfera. Entonces siempre que entendemos reserva pues parece bueno, pero en el caso del agua no fue tanto. Al contrario, tiene una razón para ser polémico. Me voy a explicar. Aquí tenemos, ejemplificamos con este vaso lo que es la protección a través de una veda. La veda impedía que el agua se concesionara, es decir, que se utilizara para uso comercial, que es legítimo. O sea, extraer agua de ese recipiente para venderla. En efecto, para concesionarla. Una concesión, de acuerdo a la ley, te puede durar 30 años con un referendo automático. Entonces, cualquiera que acceda a una concesión puede disfrutar de agua durante 60 años. Pero bajo bajo un decreto de veda, esto ya no era posible. Esos decretos de veda, por cierto, son bastante viejos. Lo que sucedió, y lo vamos a ejemplificar aquí, es que se liberó un porcentaje del cual no habla el gobierno. Más o menos, en promedio, es un 65%. De hecho, el 35% restante obedece sí a un decreto de reserva. Esta reserva, inclusive, el parámetro del 35% es una recomendación internacional. Esta es la que presume el gobierno. Y por eso se ha concentrado únicamente en esta parte. Como podemos ver, no es lo mismo el volumen de agua que se protegía bajo un decreto de veda que el que tenemos ahora bajo reserva. Esto se va a concesionar a diferentes usos. Uso industrial, que puede ser minero o hidrocarburos, por ejemplo. O puede ser agroindustrial también o agrícola. El fin va a tener un fin comercial que, insisto, bien puede ser legítimo. Y el 35% que nos presumen es esta reserva. Esta reserva, a su vez, y por eso voy a desglosar aquí, un 1% nos dice va a ir para satisfacer el derecho humano al agua y para garantizar el agua a las futuras generaciones a una proyección de población a 50 años. También lo que permite el decreto de reserva es que se pueda utilizar en uso de energía eléctrica. Y la energía eléctrica bien puede ser a través de la fuerza del agua por presas, pero también puede ser porque el agua se utiliza para enfriar
los generadores, cuando tenemos empresas que están generando energía eléctrica a través de la quema de combustible o la quema de gas natural. No solamente son presas, no es un uso tan ecológico del agua. Conviven y finalmente tenemos una pequeña, nos va a quedar un porcentaje muy pequeño para caudal ecológico. Por eso quiero explicarlo. De lo que teníamos como un decreto de veda, nos vamos a quedar con esto. O sea, a ver, si entiendo la explicación, lo que estás planteando es el decreto lo que hace es una distribución del agua de esas cuencas, otorgándoles distintos fines y distintas utilizaciones. En efecto, que lo permite, jurídicamente un decreto de reserva te permite que convivan el uso público urbano, que es los municipios que van a darle agua a la gente, eso es el uso público urbano, a través de una asignación o a través de una concesión de uso doméstico o concesiones para el uso de generación de energía eléctrica. Eso es el régimen de un decreto de reserva. Y además se libera una buena parte, que eso es lo sustancial, como un 65% para usos comerciales. De esto no nos habla la Conagua, de esto no nos habla el gobierno. Lo que nos presume es un decreto de reserva que por supuesto tiene sus bondades si este se hubiera decretado justo donde no había una veda, pero una veda es un instrumento que nos permite proteger territorio y agua. Por eso las comunidades indígenas y por eso algunos usuarios de riego brincaron, que ya tenían derechos anteriores a los decretos. Estos decretos por decreto presidencial. Es correcto, ¿no? Por dotación. Beneficiados por dotación presidencial. Jorge, ¿cómo ves esta explicación? ¿Coincides? ¿Ves estos riesgos en un porcentaje del agua de las cuencas que va a ser liberada de la veda? Bueno, mira, las cifras son diferentes, aunque no es bueno confundir a la gente. Yo voy a hacer una corrección de cifras, pero vamos a llegar a la misma conclusión que acaban de explicar ahorita, en el sentido de que el verdadero efecto de este decreto es que sin anunciarlo como tal, lo que está haciendo es poner a disposición de usuarios particulares el 44% del agua que anteriormente estaba en condiciones de deuda. O sea, estas cifras, para ponerlas en blanco y negro, te diría, el origen del decreto tiene un muy loable, y eso desde el punto de vista del Colegio de Biólogos yo lo tengo que resaltar, porque el anuncio y hasta ahorita el discurso oficial ha sido que el decreto para lo que sirve es para reservar agua para conservación. Por eso es importante el concepto de caudal ecológico. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de agua que circula por ríos y arroyos, no estamos hablando de agua que está en el subsuelo. En los ríos y arroyos hay ecosistemas que necesitan un mínimo de agua para mantener su equilibrio. Ese mínimo de agua fue calculado por expertos y llegaron a la conclusión que de todo el agua que estaba en veda, por lo menos requería un 55% de esa agua. Te voy a dar la cifra para tener un punto de referencia más concreto. Estamos hablando de que México tiene 37 cuencas hidrológicas. Este decreto está afectando el estatus de veda de 31 de las 37 cuencas hidrológicas. Es el 85% del agua que circula en todos los cuerpos de agua del país. Entonces es un volumen muy grande. Este volumen lo distribuyen y le asignan efectivamente un casi 2% para uso público, un 52% para reserva de agua de carácter ecológico, que es el tema fundamental, y hasta ahí para el discurso oficial. Lo que nosotros encontramos es que todavía hay algo más. O sea, ahí hay un 45% de agua pendiente de anunciar, para la cual no hicieron estudios previos justificativos, y estamos hablando de 121,000 millones de metros cúbicos de agua disponible para uso privado. A lo mejor no les da mucha referencia a estas cantidades, pero nosotros hicimos una estimación y mira, resulta que esta agua, que estamos hablando de agua que se contabiliza anualmente, serviría, por ejemplo, para abastecer de uso público a una población de 2,000 millones de habitantes en nuestra república. O sea, son cifras estratosféricas. Es que ese es el tema. Entonces,
el punto concreto es que estos decretos de reserva de agua que fueron anunciados para conservación y que nosotros desde el Colegio de Biólogos nos da gusto que se haya destinado esta agua de conservación, no nos gusta mucho que abrigado en esta disposición se haya colado una liberación del 44% del agua, que son 121 millones, lo repito, 121,000 millones de metros cúbicos de agua anuales, para fines que no están explicitados. Lo único que dice el decreto en el artículo 7 es que el agua que sobre, que no fue mandada para uso de conservación y para fines de uso público, los que se interesen en utilizarla la pueden obtener por la vía de la concesión. O sea, a ver, hacer una aclaración, Pepe. Mira, el agua es un recurso natural que está en un ciclo que es el ciclo hidrológico. Ajá. Quiere decir que no podrían darla para uso privado por una sencilla razón. El agua puede estar en forma de hielo, en forma de agua de mar, en forma de nubes, en forma de ríos. Y entonces si te la apropian, pues llega un momento en que dejas de tener el agua en tu poder, pero el agua sigue existiendo en el ciclo. Por eso es imposible aplicar el concepto de privatización. Lo que aplica es el concepto de uso y aprovechamiento a través del concepto de concesión. Jorge, déjame... Vuelvo a insistir, es agua que circula por cuerpos de agua corrientes, o sea, ríos y arroyos, no es el agua que está en el subsuelo. Eso también importa, pero no está considerado en estos decretos ni está considerado en el concepto de concesión. Casi toda el agua del subsuelo ya está concesionada, pero el agua de los cuerpos corrientes, o sea, del agua corriente, por primera vez en la historia de nuestro país se libera tanta agua de vuelta el porrazo. Primero. Y segundo, que es el meollo de este tema, un porcentaje del 44% de todo este volumen pasa, la libra en el proceso de regulación y de aprobación sin cumplir los estudios previos justificativos que demuestren que se va a utilizar para determinado fin, de determinada forma y en determinadas condiciones de protección del ambiente. A ver, Jorge, déjame... Jorge, ¿me escuchas? Como Colegio de Biólogos. Estamos hablando de los decretos que modificaron o levantaron la veda de un buen porcentaje de las cuencas del país, más de la mitad de las aguas de las cuencas de este país, se levantó la veda para su utilización, para su uso y utilización. La Conagua dijo que esto no era en ninguna manera privatización. Sin embargo, hay un alto porcentaje del agua que se liberalizó cuyos fines no está claro o no son, no se especifica cuáles van a ser los usos que van a tener ahora. Y voy contigo, Miguel Ángel Montoya, asesor parlamentario y consultor independiente sobre gestión del agua. ¿Coincides en los puntos de Jorge? No, en lo absoluto. Primero, no hay que perderse en el tema de las cifras, porque cada cuenca es distinta y lo mismo puede ser, en efecto, puede ser 44% o puede ser el 65%, que yo me voy a la recomendación internacional, pero inclusive en un estudio que se hizo rápidamente de la cuenca de Ameca resultaba que era el 72%. Como sea, coincidimos en que es un volumen muy importante que va a ir a dar al régimen concesional, y es ahí el tema de la privatización. Primero, debemos entender que el modelo de gestión del agua en México es privatizante. Desde la Ley de Aguas Nacionales, desde que se expidió, se otorgan concesiones. Esas concesiones te pueden durar 30 años con un derecho a prórroga por la misma cantidad. Quiere decir que durante 60 años puedes tener un acceso ilimitado al recurso porque no son afectables. Ni siquiera en los casos más extremos, por ejemplo, el río Sonora, cuando Grupo México lo contaminó, ni siquiera que es una causal que está en la Ley de Aguas Nacionales para revocar y extinguir la concesión, eso se hizo. Entonces, el régimen concesional ya viejo en nosotros es una de las primeras claves del neoliberalismo en la gestión del agua a través de la Ley de Aguas Nacionales, permite esa privatización. Lo permite la propia Constitución. Quien te diga, la Constitución dice que es del Estado, pero que entonces, es de la Nación. Pero entonces el decreto no privatiza por sí mismo, es el contexto. Concesiones, es el contexto del modelo de gestión del agua. Se trata de las concesiones. Por supuesto que el decreto lo único que hizo fue liberar un volumen absolutamente extraordinario,
como bien decimos, de golpe y porrazo, en una decisión histórica que además es muy sospechosa, que es legal, pero es ilegítima, ya cuando en un caso de un gobierno, porque no formó parte de una política de gestión integral del agua desde el principio del sexenio, al final, en su caso, lo liberan. Y es ahí donde tenemos que hacer la lectura, porque al final esta decisión no es aislada. Lo recordarás, en 2015 se dio una enorme polémica por la ley Kohrenfeld, ¿de acuerdo? Sí. En esa ley Kohrenfeld lo que se pretendía es precisamente a manos de unos cuantos particulares poner ese volumen de agua. Por ejemplo, a través del modelo trasvases, que también intentaba hacer la ley Kohrenfeld. La ley Kohrenfeld pretendía, por ejemplo, que privaticemos el servicio público de suministro, por obligación o por opción, porque la opción la tenemos desde la reforma constitucional. Estos decretos se sustentan en la Ley Nacional de Agua. Así es, la Ley de Aguas Nacionales. Que no fue impugnada. Esa ley se fue modificando y se volvió más extrema, digamos, la privatización. Con Fox en el 2004 se permitió que las empresas privadas pudieran operar la infraestructura, no tener el agua de la infraestructura. Vamos a suponer aquí en la Ciudad de México el sistema Cutzamala, con agua lo opera, pero desde el 2004, desde la reforma, privados pudieran operar ese sistema. El Estado le pagaría determinada cantidad, que sería muy fuerte para operar y mantener ese sistema y que nos den agua a nosotros. Bajo la ley Kohrenfeld lo que se pretendía es que los volúmenes del Cutzamala ya fueran de esta empresa, con una dedicatoria muy clara a Carlos Slim, a Grupo ICA, a Grupo Hermes de Carlos Hank, a esos que tienen, a Petroval, por ejemplo, a los de Grupo Alberto Balleres, que han invertido en infraestructura y que tienen intereses en petróleo y energía. Más o menos por ahí va, pero si lo recuerdas, se generó una gran polémica por una enorme movilización de la sociedad civil. Y desde luego la impugnación de grupos de izquierda que no permitieron que esa ley pasara en el Congreso. O sea, lo que estás tratando de decir es que es una, digamos, privatización extrema. Un intento de sacar la vuelta por la puerta a la ley, trasera. Es por la puerta eso es lo que trasera. estás tratando de decir. Jorge, ¿cómo lo ves? ¿Compartes la opinión? Absolutamente, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaban de comenzar. Entonces, ¿sí hay una forma de privatización? Bueno, mira, aquí lo que nosotros vemos además es lo siguiente. Habría que decir que detrás del decreto del 6 de junio del 2018 hay 10 decretos que se publicaron entre julio del 2017 y abril del 2018. O sea, los 12 meses previos se estuvieron elaborando decretos específicos, uno por cada cuenca de las 10, y totalizamos 9. Entonces me falta uno que se hizo 6 años atrás. O sea, prácticamente el 90% de los decretos que dieron paso a este último del 6 de junio se elaboraron un año antes. Y en estos decretos está muy claro que los estudios técnicos para justificar los volúmenes solamente se referían a el agua que se iba a destinar a conservación. Déjame nada más explicarlo en términos de biología. Hablar de un decreto de reserva de agua para conservación significa lo mismo que tener un decreto de veda. ¿Por qué? Porque en el decreto de veda y en el decreto de agua para conservación, de lo que se trata es de que dejes el agua que corra, no te metes con ella, no la vas a usar. El uso de conservación no es que la agarres para que le des un aprovechamiento de determinada naturaleza, sino que permitas que el agua siga circulando. En ese sentido, no existe mucho contenido de carácter técnico que me diga que el estatus previo de veda no me garantizaba la conservación ecológica en todos estos cuerpos de agua, porque ahora que están en estatus de reserva, pues el agua sigue corriendo igual, nada más que ahora le asignamos un número, ¿no? un volumen. Entonces, estos 10 estudios que me refiero como antecedentes al decreto, solamente justificaron la modificación de veda a reserva para el agua que tenía destino de conservación y otro pedacito del 1% para uso público, pero nunca justificaron técnicamente que el resto del agua liberada de la veda hacia la reserva tuviese una razón de ser. Nosotros consideramos que lo correcto debería haber sido llevar todo esto hasta el punto de decretar los volúmenes de reserva para conservación y uso público y regresar al estatus de veda toda aquella agua que no fue justificada técnicamente
para un uso de cualquier naturaleza. O sea, ustedes en el no momento en que esto sea necesario, y no dudamos que lo es, se tendrán que hacer los estudios correspondientes. Esto O sea, es una cosa que lo tiene claramente establecido la ley de aguas nacionales. O sea, donde estás viendo las irregularidades, Jorge, es en los estudios. En los estudios técnicos. Solamente tienen alcance para la justificación de agua de conservación y agua de uso público. Hasta ahí tienen alcance y son correctos, nosotros los consideramos apropiados. Estamos hablando de los decretos que modificaron o levantaron la veda en las cuencas, y un poco la discusión que hemos tenido hasta ahora con Jorge Escobar, presidente del Colegio de Biólogos de México, Miguel Ángel Montoya, asesor parlamentario y además especialista en la gestión del agua, es precisamente el impacto que la modificación de las reservas tiene en el uso y aprovechamiento del agua. Yo podría estar no tan de acuerdo con Jorge. De hecho, la trampa del asunto es que asimilamos reserva y veda como si fuera lo mismo. Y tan no es lo mismo que la propia Ley de Aguas Nacionales destina en su capítulo de definiciones, en el artículo 3º, la fracción 64 y 65 hace una clara diferencia. La veda del agua no se toca y por lo tanto se conserva. Si queremos garantizarla como patrimonio para que las generaciones que nos sucedan accedan a ella, justo por eso se decreta una veda. Cuando decretas una reserva, aunque conserves un caudal ecológico, liberas. Ahora, el punto es, una veda en agua corriendo, ¿cómo logras tenerla? Porque no concesionas el agua. Pero la pierdes, o sea, sí, claro, no se aprovecha, pero hay un ciclo. No se aprovecha productivamente, pero no es agua que se vaya al mar. Gracias a que existe un ciclo hidrológico, esa agua se recupera. Además, un error, y me extraña viniendo de un biólogo, hay una enorme conexión entre el agua superficial y el agua subterránea. Legalmente se divide y ese es un error. Hay una interacción entre el agua subterránea y el agua superficial. El agua superficial no solamente son escurrimientos de lluvia, hay una conexión desde las aguas subterráneas, parte de los caudales que nutren los ríos provienen de agua subterránea. Entonces hay una interacción ahí ecosistémica que justo es la que tenemos que cuidar a través de un decreto de veda. Yo no quiero centrarme en la parte ambiental del asunto, que es lo que hemos estado debatiendo, sino en la parte social y económica. Porque estamos hablando, y ahí sí coincidimos con Jorge, de una privatización por la puerta trasera. Porque sea el 44%, sea el 65%, el 72%, así sea el 10% de esto, es una cantidad liberada a concesiones que bien pueden parar en actividades que ahora son muy demandantes y que son altamente contaminantes. Fracking particularmente, el modelo de la ley, y que no lo vas a encontrar en la reforma energética, nunca se habló de fractura hidráulica, jamás se habló de fractura hidráulica, en la ley Corenfeld jamás se habló de fractura hidráulica, pero justo a través del uso industrial es que se libera agua para fracking. Hagamos una cartografía de las 10 cuencas que se liberaron, las 10 grandes cuencas, si lo utilizamos así, 6 de ellas están sobre el mapeo de reservas de gas natural, ergo van a utilizar esa agua para hacer fracking. Tú lo que ves es el impacto económico y social en las comunidades, en los pueblos indígenas, en las comunidades originarias. Y desde luego el impacto ambiental de este tipo de actividades, porque no solamente es el fracking, es la minería. Y esto responde a una lógica de ley. ¿Cómo te explicas, Pepe, que por ejemplo, compañías mineras que ahora están en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Guerrero, en zonas donde, como bien se dijo, el agua ya está concesionada, el agua subterránea, de pronto accedan a agua? Porque la ley te permite que un campesino le pueda transferir. Entonces, aún así... Ok, aquellos que tengan la concesión. Déjame ir, voy contigo. ¿Tus conclusiones, Jorge? Con gusto. Mira, pues básicamente se ha dicho lo importante, efectivamente, por la puerta trasera de un decreto de agua para conservación, quedó vigente una oportunidad para que el Ejecutivo, a través del instrumento de concesión de agua, pueda entregar a particulares el uso y aprovechamiento de las aguas superficiales en un volumen que jamás se había liberado en los últimos, pues, ¿qué te puedo decir? Toda la historia de la administración del agua en nuestro país. Ajá. Primero. Y segundo, la parte que tiene que ver con entiendo la diferencia de la opinión en ese sentido de Miguel Ángel, tiene que ver con un aspecto importante que hoy no hemos tocado, y es
que tiene que ver con la certeza, validez y confiabilidad de los datos hidráulicos de nuestro país. Efectivamente, hablar del agua pues nos obliga técnicamente a hacer toda una serie de revisiones de a dónde el agua, cuando llueve, cuando se infiltra, en fin. Pero eso convertido en datos duros por parte de la autoridad oficial, y a la hora de que se utilizan de manera estadística, nos encontramos con que la realidad documental del sistema de administración del agua deja mucho que desear. Entonces, aquí yo sí quiero hacer notar que lo que tenemos frente a nosotros en el decreto de reserva de agua es el mejor esfuerzo que hicieron especialistas, pero no por eso significa que se debe de pasar en blanco la cuenta de agua y de certificación técnica de aquellas que no tuvo ninguna justificación para el fin de los decretos, que insisto es de conservación o de uso público. Muy bien. Creo que ahí se le está puesta la señal de alerta que... Jorge, se me fue el tiempo, me quedo con esa conclusión tuya y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, que hayas podido enlazarte allí desde la Sierra de Baja California y por supuesto agradezco mucho a Miguel Ángel Montoya, asesor parlamentario Te agradezco, Pepe. Te agradezco, y además consultor en la gestión del agua. Gracias a los dos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.